La gran mayoría de nosotros hemos escuchado que hay un ataque constante contra el matrimonio. Y creo que es una frase bastante escuchada en nuestros contextos evangélicos, pero hay una institución que se encarga de medir y hacer estadísticas referente a la población, y el INEGI, la gran mayoría de nosotros conocemos esta institución nacional de encuestas. El INEGI hizo una encuesta en el 2012 y del 2012 hasta el 2022 acerca de los matrimonios. Y es interesante ver esta estadística, y está ahí, ustedes lo pueden buscar en la página del INEGI. En el 2012 se registraron 585,000 matrimonios. Y es interesante que después de tantos 10 años después, cuando hay más población, hay más personas, ahora se registraron en el 2022 507,000 matrimonios. Es notoria la tendencia a la baja en cuanto a los matrimonios. Pero no solamente eso. La tendencia es a la baja, pero además de eso, hay un aumento constante en los divorcios. En el 2012 se registraron 99,000 divorcios. Y en el 2022, 167,000 divorcios. Todo esto pone de manifiesto que el matrimonio no solamente es una frase estereotipada que se está diciendo, el matrimonio está siendo atacado en el mundo evangélico. No nos quieren convencer de algo, es una realidad. Pero, ¿cómo está pasando eso? El matrimonio, el concepto del matrimonio se está desconstruyendo, esa famosa palabra de construcción. El concepto del matrimonio se ha deconstruido con el propósito de destruir el matrimonio. Hoy en día es notorio que las personas no quieren casarse. ¿Recuerdas que la sociedad de antaño anhelaban casarse? Pero nuestra generación anhela separarse. El pastor John MacArthur, en uno de sus libros llamado Distintos por Diseño, dice lo siguiente: somos testigos de la muerte de la familia tradicional, donde el esposo es el proveedor y la esposa es sumisa al liderazgo de su esposo. Nosotros estamos atestiguando cómo se está deconstruyendo el concepto del matrimonio para aniquilar el matrimonio. Y este concepto del matrimonio tradicional es algo retrógrado hoy en día, en el siglo XXI, en el 2024. Para muchas personas, este concepto de que un hombre sea el proveedor y una mujer sea sumisa al liderazgo de su esposo es incluso repulsivo para muchas personas. Y la estrategia que se ha utilizado para destruir y aniquilar el matrimonio es que ahora este concepto de familia o matrimonio tradicional está viéndose retrógrado, mientras que ahora lo que antes era despreciable, ahora es parte de nuestro vocabulario, de nuestro entretenimiento. Hoy en día, las series que muchos ven y vemos tienen que ver con el pecado sexual, con la infidelidad matrimonial, con la homosexualidad, con el aborto, la liberación de la mujer, la delincuencia, la revolución sexual en general, y todo esto está contribuyendo para la defunción del matrimonio. Pero déjame hacerte una pregunta. Para entender, entonces, si nosotros vemos esto y aceptamos esto, ¿qué harías tú? Y déjame preguntarte, si tú tuvieras un vehículo muy bueno, para ilustrar esto, si tú tuvieras un vehículo muy bueno y te falla al año de haberlo sacado de la agencia, ¿qué haces? ¿Lo llevas al fabricante o simplemente lo tiras y te compras otro? ¿Qué harías? Seguramente
lo primero. No lo tirarías. ¿Y por qué nosotros, cuando vemos que nuestro matrimonio, que tiene un valor mucho mayor que cualquier bien material, no funciona, no vamos con rapidez al fabricante y pedimos una cita para su reparación? ¿Por qué estamos pensando rápidamente en que no funciona y la única forma de solucionarlo es en qué momento nos separamos? Si el matrimonio tiene un valor tan alto, ¿por qué corremos para la destrucción y la aniquilación del matrimonio? Hoy quiero decirte que Satanás y los valores de este mundo tienen toda la intención de que tú tires tu matrimonio, que lo deseches, que consideres tu matrimonio como algo que no vale la pena por el sufrimiento que causa, por la tristeza que te ocasiona. ¿Por qué? Porque esa es la intención de Satanás. Porque no hay en el mundo entero una relación que refleje la hermosura del Evangelio como lo hace la relación matrimonial. Sí, no hay en el mundo entero una relación que refleje la hermosura del Evangelio como lo hace la relación matrimonial. Y lo que Satanás quiere es precisamente que tú y yo deconstruyamos el concepto del matrimonio para destruir el matrimonio, porque lo que Dios te ha dado a ti hoy es tu matrimonio, que es un regalo de Él para que tú anuncies el glorioso evangelio. Pero precisamente Satanás se ha empeñado sistemáticamente para que tú y yo deconstruyamos el concepto del matrimonio y estemos pensando en desechar nuestro matrimonio más que en fortalecer nuestro matrimonio. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Qué acaso el matrimonio no es algo que nosotros establecemos? ¿Qué acaso no somos nosotros los que le damos valor y belleza al matrimonio? Y no. El valor y la belleza del matrimonio no está arraigado en las personas que lo componen solamente, sino en el diseño y en su diseñador y en el propósito que le dio el diseñador a esa relación matrimonial. El valor de la belleza del matrimonio y la belleza del matrimonio está arraigado en su diseño y en su propósito. Y déjame decir el primer punto. El diseño y el propósito del matrimonio, ¿cuál es? El Creador diseñó el matrimonio. Y cuando tú y yo vamos al principio, a Génesis capítulo 1, nosotros encontramos cómo Moisés comienza a describir un cuadro completo de la creación. En el capítulo 1 nosotros vemos un panorama general de la creación. Del capítulo 1 vemos los 6 días que Dios usó para crear lo que nosotros vemos como creación. Y en el verso 26 del capítulo 1, el Señor Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios creó al hombre. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que están incluidos en ese hagamos? ¿De quién habla? Alguna respuesta posible es que Dios estaba hablando con los ángeles. Pero realmente nosotros no vemos en ningún lugar en la Biblia en la que nosotros encontremos que los ángeles estaban participando en la creación, sino más bien estaban atestiguando la creación, como lo dice Job. Entonces, ¿quién está allí conversando, diciendo, hagamos al hombre? Pues es el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esas 3 personas estaban trabajando para hacer al hombre a su imagen. Así que cuando el hombre y la mujer son creados, son para ser portadores de la imagen del Dios Trino. El hombre y la mujer fueron creados con el propósito de ser portadores de la imagen del Dios Trino. Y Dios, en el capítulo 2, nosotros encontramos la descripción más específica de lo que Dios hizo en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 26 y 27, nosotros vemos esa descripción general. Creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero en el capítulo 2 nosotros encontramos un acercamiento a esa forma en que Dios creó al hombre.
Y en el versículo 18 nosotros encontramos que Dios crea al hombre, pero en ese momento Dios dice que encontró algo que no estaba completo en el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Los seres humanos somos creados a la imagen de Dios. Y si somos creados a la imagen de Dios, por extensión es que estamos diseñados para relacionarnos porque somos portadores de esa imagen del Dios Trino. Así que cuando Dios crea al hombre, intencionalmente nos dice Moisés, Dios crea primero al hombre para que te des cuenta que el hombre no cumple su propósito de ser portador de la imagen de Dios en la soledad, sino que necesita de la comunión con otro. Y esto es interesante. No es bueno que el hombre esté solo. Cabe mencionar algo. El hombre no estaba solo totalmente, ¿cierto? ¿Quién estaba allí en el huerto? Dios. Pero hacía falta algo de él, de su misma carne, porque Dios lo había hecho a imagen del Dios Trino. Y el Dios Trino son tres personas, pero uno. Así que el hombre estaba allí, pero estaba solo, necesitaba otro del mismo valor ontológico, pero diferente a él. No era bueno que el hombre esté solo. Y Dios trae y hace a la mujer de la costilla del varón. Así que incluso en ese huerto llamado paraíso, la soledad era algo terrible. La soledad en el paraíso era algo terrible. Era necesario que ese hombre tuviera a su mujer. Y esto nos hace pensar en algo. Las comodidades, los placeres, la casa, el carro, no pueden ofrecer ni pueden satisfacer la necesidad que tú tienes y que yo tengo. Nosotros tenemos necesidad de estar con mi cónyuge. Y por más esfuerzo que yo haga de intentar suplir esa necesidad con mucho trabajo, con muchos recursos, con una casa muy grande, nada satisface esa necesidad de estar con tu cónyuge. ¿Y qué hace Dios para remediar entonces esta necesidad de la soledad de Adán? Pues crea a la mujer. Dios creó a la mujer, a Ezer, a su ayuda idónea, una compañera. Y al ver el hombre a su mujer, su reacción fue poética, ¿no? ¿Recuerdan esa expresión? Oh, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En un momento va a llegar un mariachi y yo le voy a decir a mi esposa, mi reina. Y es emocionante, para mí es, no sé si para todos, pero para mí es emocionante escuchar el mariachi y gritar ese grito, decir, es mía y de nadie más. Adán vio por primera vez a su Eva y dijo, ¡guau! Es mi reina. Ella es mía. Es igual en valor. Ella y yo somos uno. Y hay quien ha querido interpretar estas palabras como el conocerte ha llenado el vacío que había en mi vida. Eras tan necesaria para mí. Me sentía solo, pero llegaste y me siento completo. Me siento completo. Así que cuando nosotros vemos este cuadro,
nos damos cuenta de que el diseño de Dios es perfecto porque hizo a un hombre y a una mujer para reflejar algo del Dios Trino. Pero, ¿qué acaso ese es el propósito que Satanás quiere destruir? Porque dijimos hace un momento que Satanás se ha propuesto destruir el matrimonio. Ese es el propósito único. Satanás quiere destruir el matrimonio solo por quitarnos el deleite de la comunión con mi cónyuge. Y déjame decirte, no, esa no es la razón principal. La razón principal de Satanás, al querer destruir el matrimonio, es que la comunión del matrimonio refleja algo superior. No solamente es la comunión de dos hombres, de un hombre y de una mujer, perdón. El matrimonio refleja una relación basada en un pacto eterno. Porque cuando nosotros encontramos esta expresión acompáñame por favor a Génesis, capítulo 2. Si tienes tu Biblia por ahí. Capítulo 2, versículos del 23 en adelante. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y esta misma expresión del versículo 24 lo vamos a encontrar en los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, citadas por el Señor Jesucristo hablando del divorcio, la misma expresión. Pero después encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo hablando de esto en el capítulo 5 que acabamos de leer, a la carta de los Efesios, citando lo mismo. Pero ahora Pablo, en el capítulo 5 nos va a decir: pero lo que tenía en mente Dios cuando estaba haciendo esto no era solamente Adán y Eva. ¿A quién tenía en mente Dios cuando estaba haciendo a Adán y a Eva? Y en el capítulo 1 de Efesios nosotros encontramos a quién tenía en mente Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero en Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10, va Juan a ver una visión. Y el ángel lo lleva y le dice: ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. A quien Dios veía antes de la creación y a quien ve Dios, a quien ve Juan, y que le muestra el ángel a Juan. ¿A quién? A la esposa del Cordero. Así que cuando Dios está haciendo a Adán primero para decirle: Adán, tú no estás completo hasta que venga Eva, y le dice: aquí está, este es el matrimonio donde hay un hombre y una mujer que está siendo desposada. Dios está creando eso para mostrar algo superior, un amor pactual, permanente y eterno, que no hay nada que pueda quebrantarlo, porque desde la eternidad amó a esa esposa y se entregó para amarla eternamente después del tiempo. Eso es lo que tenía en mente el Dios Trino cuando crea al hombre y a la mujer y los une en matrimonio. No es solamente tener una relación para fructificar y multiplicar, hay algo más que eso. Está reflejando un amor pactual. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se casa con su esposa, ellos están haciendo una declaración respecto de Cristo y de la iglesia. Y quiero animarte a pensar en eso, mi querido oyente. Tú que estás casado, todos los días estás expresando algo respecto a la relación de Cristo con su iglesia. No se trata solamente de cómo te sientes tú y qué
sufrimiento puedas tener o qué angustia puedas tener. Hay algo más que eso. Hay un propósito mucho más elevado. Por lo tanto, comprendamos cómo la fundación del matrimonio tiene que ver con el pacto. La relación de Dios con nosotros a través de Cristo es de un pacto permanente. Y nuestros matrimonios son una pequeña fotografía, un pequeño esbozo de esa verdad. Y lamentablemente, hoy nosotros vemos cómo diferentes filosofías en esta época vemos el feminismo como un ataque constante hacia el matrimonio. A través de toda la historia de la iglesia vemos diferentes herejías y filosofías. Y en medio de esas herejías y filosofías, la iglesia se ha tenido que levantar para establecerse y determinarse y decir, esto es lo que creemos. Y hoy en medio de esta segunda ola del feminismo, Dios nos está proveyendo un tiempo para que nosotros podamos levantarnos para decir, el matrimonio está basado en un pacto, no en el desempeño de uno o de otro. Está basado en un pacto que refleja un pacto eterno de Cristo para con su iglesia. Y por favor, piensa en esto y déjame hacer un par de aplicaciones aquí. Los problemas en tu matrimonio son oportunidades para reflejar el Evangelio, para reflejar esa relación pactual permanente. No son oportunidades para huir del Evangelio. Son oportunidades para proclamar el Evangelio. Pero para poder vivir de esa forma, tú necesitas ver el Evangelio. Ahora, déjeme decir una nota de balance aquí. No estamos hablando de que tú tengas que estar en un matrimonio donde te están maltratando y está en riesgo tu vida y que tú tengas que permanecer allí callado o callada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la dinámica que muchas veces entre dos creyentes hay, donde hay diferencias y muchas veces hay dolor por algún pecado que ha cometido el cónyuge. Y nosotros tenemos que pensar en cómo aquí, en medio de este desafío por el pecado de alguno de los dos, tenemos que permanecer fieles al pacto, porque esto refleja un pacto eterno. No estamos hablando de un abuso físico. Estamos hablando de permanecer fiel al pacto a pesar de las debilidades de un cónyuge o de otro. Pero para poder vivir entonces así necesitas ver el Evangelio, necesitas enamorarte del Evangelio. Así que vimos hace un momento que el valor y la belleza del Evangelio está arraigada y enraizada en el diseño y en el propósito. En el diseño, porque Dios dijo hombre y mujer. Hombre estaba solo, pero hacia la mujer para que esté completo en esa versión original del hombre. Y el propósito no es que ellos tengan una relación solamente, sino que anuncien una relación pactual. Pero tu matrimonio y mi matrimonio fue diseñado por Dios. No solamente el matrimonio de Adán y Eva, sino tu matrimonio y mi matrimonio. Cada uno de ustedes tiene historias que son incomprensibles. ¿Cómo se unieron? ¿Cierto? Bueno, no sé quién se casó aquí con la niña que le gustaba de preescolar. ¿Hay alguien así? Puede ser. ¿Alguien? ¿No? Quizá una hermana dice, no, yo me casé con el niño que me gusta. Pero casi todos aquí tenemos una historia. ¿Cómo es que se entrelazaron nuestras historias? Por la mano providente de un Dios. No hay forma. O sea, hay una brasileña y un mexicano.
ahorita porque se pusieron aquí. Un chiapaneco y una regia. Un americano, un mexicano y una americana. Un español y una chilena. ¿Cómo? Porque hay una mente sabia orquestando cada paso de nuestras vidas para que hoy tú y tu cónyuge reciban y recuerden, más que reciban, recuerden que tienen un don, un regalo. Y tu matrimonio es un regalo diseñado por Dios para ti. Y hoy te quiero proponer a que lo construyamos sobre la base del Evangelio. Que entiendas que es Dios quien te dio este regalo, lo diseñó para cumplir su propósito, pero no podríamos construir un sólido matrimonio a menos que lo construyamos sobre la base del Evangelio. Y la base de la unión matrimonial es la gracia del Evangelio. La base de la unión matrimonial es la base, es la gracia del Evangelio. Satanás quiere que los matrimonios sean destruidos, que los maridos y las esposas luchen por el poder. Satanás desea que las parejas se enfrenten en conflictos diarios, que se agredan. Quiere que las esposas usurpen a sus maridos, que los maridos se enseñoreen de la autoridad y subyuguen a sus esposas. Esa es la intención de Satanás. Quiere que los matrimonios se desmoronen, que no reflejen el glorioso evangelio. Satanás quiere especialmente que las uniones de las parejas cristianas se destruyan, porque los cristianos, los matrimonios cristianos, después de todo, deben representar conscientemente la gloria de Dios en ese pacto. Pero ¿cómo nosotros podríamos comenzar a construir? Si Satanás quiere destruir, ¿cómo nosotros podemos comenzar a destruir con base en la gracia del Evangelio? Yo quiero pedirte que tú puedas considerar lo que es el Evangelio. Sé que para muchos de nosotros pudiera sonar incluso ofensivo escuchar esto. Si yo debo de construir sobre la base del Evangelio, de la gracia del Evangelio, escuchar el Evangelio como me suena algo repetido, pero realmente lo que tú necesitas es recordar el Evangelio. Lo que yo necesito es recordar el Evangelio. Un hombre y una mujer pueden practicar algunas cosas superficiales de común acuerdo y no necesitan el poder del Evangelio. Pero solo el marido y la mujer que han sido redimidas pueden hacer la realidad de vivir basados en el Evangelio. ¿Y cómo puedes saber que la base de tu matrimonio es el Evangelio? Número 1, reconoce que la ira justa de Dios estaba contra ti. Y quiero pedirte que tú consideres esto, por favor, reconoce cada día que la ira justa de Dios estaba contra ti. Sin un panorama bíblico de la ira de Dios, tú y yo estamos tentados a pensar que mi ira, mi enojo contra mi cónyuge es simplemente demasiado grande como para superarlo. Mi cónyuge tiene que escuchar lo que yo tengo que decirle por esa ofensa que él ha hecho contra mí. Y tiene que en verdad sufrir la consecuencia por la ofensa. De modo que nosotros comenzamos a poner nuestra ira más alta que la ira del Dios justo sobre nosotros. Pero ¿qué pasó con la ira, la eterna ira del Dios justo que estaba contra nosotros? ¿Recuerdas lo que Pablo le dice a los hermanos de Colosenses en el capítulo 2, versículos 13 y 14? Que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados
pero que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria y las clavó sobre su propio Hijo. Él anuló esa acta de los cargos que estaban contra mí y la eliminó, la destruyó, la rompió, clavándola en la cruz. Y esas últimas palabras son tan importantes, porque Dios destruyó el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó poniéndola y clavándola en la cruz. ¿Cuándo ocurrió esto? En la crucifixión. No ocurrió dentro de nosotros, no fue porque yo sentí bonito, no, la puso sobre esa cruz y es un evento histórico. No es algo imaginativo, no es algo subjetivo, es una realidad. En esa cruz murió Jesús. Y en esa cruz fueron clavadas esa acta de decretos que estaban contra mí. Esa es la objetividad de la gran salvación. Esa es la objetividad del Evangelio. Y quiero pedirte que te asegures de entender la maravillosa y asombrosa verdad del Evangelio. Dios tomó el registro de todos los pecados que te hacían a ti merecedor de la ira, y en lugar de ponerlos frente a tu cara y usarlos como justificación para enviarte al infierno, Dios lo puso en la palma de la mano de su Hijo y los atravesó con púas agudas, clavándolas en la cruz. Y ahora Él, la única forma que te ve es como justo, porque en esa cruz fueron clavadas todas esas deudas que tú tenías. La forma en que la expresa Pablo es tan gráfica que incluso nos duele pensar que el justo allí estaba pagando por los injustos, pero la forma tan gráfica de decir, en esa cruz el Padre clavó el acta. Él anuló tus cargos. ¿De quién eran los pecados? Tuyos, míos. ¿De quién eran las manos que recibieron esos clavos? De Jesús. Eso se llama sustitución. Dios condenó mi pecado en la carne de Cristo. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el de nosotros. Y en su cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado sobre nosotros. Y si tú no ves diariamente eso, será tan fácil poner tu ira porque no sacó la ropa y no puso los calcetines y no llegó a las 8:15 cuando llegó a las 8:30, y te da tanta ira por eso, cuando tu pecado fue clavado en esa cruz. De verdad es tanto tu enojo porque no cumple tu expectativa. ¿Qué acaso has dejado de ver? La justa ira que estaba en tu contra y que fue clavada sobre el perfecto Hijo de Dios. Pero no solamente te sustituyó, sino que te justificó. La justificación va más allá de un perdón. No solamente nos perdonó a causa de Cristo, sino que Dios también nos declara justos debido a Cristo. Dios requiere dos cosas: el pago por nuestro pecado y la perfección en nuestras vidas. Y ninguna de esas nosotros podemos obtenerlas. Nadie aquí puede pagar por los pecados ante la justa y santa y eterna ira de Dios
Y nadie puede vivir una vida perfecta aquí. Porque no hay justo, ni hay uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Pero fue no solamente Cristo quien nos sustituyó, sino que ahora nos justificó. Cristo es nuestra justicia, como cantábamos hace un momento. Cristo es nuestra justicia. Y por su justicia ahora tú eres visto como justo, perfecto, eternamente. ¿Recuerdas que Juan vio su esposa que estaba desposada y la vio perfecta? Y es por eso que si tú has de construir tu matrimonio sobre la base del Evangelio, tienes que reconocer cada día que la ira justa de Dios estaba contra ti. Estaba contra ti. Ya no está, pero estaba contra ti. Y porque ahora el segundo punto sería: reparte de la gracia que te libró de la ira justa de Dios. Porque ahora en verdad el Padre te ve como justo por la obra sustitutoria de Cristo. Y eso ha restaurado tu relación vertical con Él. Pero al igual que en Génesis 1, no solamente Dios quería que ese hombre tuviera una relación con el Dios eterno, sino que Dios pone allí a ese hombre para que, teniendo esa relación con su Dios creador, pudiera también tener una relación horizontal con su cónyuge. Y ahora nosotros tenemos el privilegio. A diferencia del primer Adán, nosotros tenemos un privilegio mayor. El primer Adán, en esa creación inicial, no podía relacionarse a través de la relación de redención, pero tú y yo sí. Nosotros que hemos sido justificados por la obra de Cristo, por esa sustitución de Él, ahora nosotros podemos repartir de esa gracia que nos libró. Esta es la realidad vertical que debe ser llevada al plano horizontal. Debemos llevar hacia afuera esa gracia, ese evangelio. Si el matrimonio va a mostrar la gracia de Dios fiel y cumplidora del pacto, será porque nosotros exponemos en nuestra relación matrimonial esa gracia constante. Pablo en el Colosenses capítulo 2 nos mostró cómo es que nosotros fuimos librados de esa justa ira de Dios. Pero en el capítulo 3 ahora nos va a animar a que, porque han recibido ese perdón, ahora otorguen ese perdón. Perdónense como fueron perdonados. Porque fueron perdonados, ahora ustedes pueden otorgar ese perdón. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonarse unos a otros. ¿Y dónde? En tu primer círculo, con tu cónyuge. A veces es más fácil perdonar a los que están afuera de nuestro círculo matrimonial, o al que está en nuestro círculo matrimonial. Sí, es fácil perdonar al que no vemos, pero aquel que tenemos allí todos los días. Pero ese es precisamente el llamado, porque ustedes han recibido el perdón de su Señor. Perdónense, porque eso refleja la relación de Cristo con su iglesia, que perdonó a su esposa, y no solamente la perdonó, sino que la sustituyó y la justificó. Y quisiera citar aquí al pastor John Piper en su libro Pacto Matrimonial. Dice lo siguiente: antes de que un hombre y una mujer puedan hacer realidad las funciones únicas de liderazgo y sumisión de una manera bíblica y amable, deben experimentar lo que significa construir su vida sobre la experiencia vertical del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios, y después llevarlo horizontalmente a su cónyuge. Hermano, yo sé que tú hoy has venido diciendo: Luis, lo que necesitamos es solucionar el problema que tenemos, que desde hace meses estamos batallando. Eso es lo que necesitamos ahorita. ¿Cómo lo solucionamos?
Pero antes de que tú empieces a pensar en eso, te quiero pedir, y voy a citar al pastor John Piper, deben experimentar lo que significa construir sus vidas sobre la experiencia vertical del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios. Abraza lo que Dios te ha dado a través de la obra de Cristo. Disfrútalo, gózalo. Deleítate en ese perdón para que puedas otorgar horizontalmente esa gracia. No, que tu propósito principal no sea solucionar el problema con tu esposa hoy en esta conferencia. Que tu propósito principal sea: quiero ver el Evangelio y quiero disfrutar el Evangelio. Quiero gozarme en el perdón que Cristo me ha dado. Porque la única forma en que yo pueda otorgar ese perdón, pasar por alto esa ofensa a mi esposa o a mi esposo, es abrazando el Evangelio. Porque si no, seré tan mezquino diciendo: no, si me la debes, mela. Yo pensé que le iban a decir más rápido. El que me la debe, me la paga. Y no puede pasar así. Tiene que sufrir un juicio. Si te está costando perdonar y otorgar gracia a tu cónyuge, te ruego que veas por un momento la ira de Dios que estaba pendiente. Y como lo dijo Jonathan Edwards, estaba colgando de una pequeña telaraña. Pero Cristo se puso. Perdona a tu cónyuge. Recuerda la obra de tu Señor al dar su vida por ti. Tú, hombre y mujer, tú que eres la esposa amada. Tú eres su esposa amada. A pesar de ti. Porque tú y yo sabemos que no somos dignos de ser amados. Y te ama. Con un amor pactual. Y termino con lo siguiente. El matrimonio, entonces, mi hermano, no tiene que ver principalmente con crecer económicamente, con tener un mejor futuro para los hijos y los nietos. No es que eso sea malo, pero no tiene que ver principalmente con eso. Tiene que ver con representar un amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Conocer a Cristo y disfrutar de Él es más importante que trabajar juntos para ganarse la vida. Conocer a Cristo y disfrutar de Él es más importante que trabajar juntos para ganarse la vida. Valorar a Cristo es más importante que tener hijos. Disfrutar de Él, estar unidos a Él por fe, en verdad es la fuente inagotable de solidez matrimonial. No es el sexo perfecto, no es la prosperidad económica que brinda tener 2 sueldos lo que le da solidez a tu matrimonio. No, es valorar y disfrutar a Cristo cada día lo que le da solidez a tu matrimonio. Muchas de las cosas que buscamos de este lado de la eternidad son buenas, pero al final son temporales. Son regalos momentáneos. De hecho, el matrimonio es un regalo momentáneo. Puede durar toda una vida. O como leía hace unas semanas de un matrimonio que falleció un cónyuge en su luna de miel. Así es. Es breve. Pero si hemos decidido hacer que el matrimonio sea como Dios lo diseñó, no habrá penas ni calamidades que puedan interponerse en ese camino. Si hemos de vivir para reflejar la belleza del Evangelio, no habrá pena ni calamidad que pueda detenernos a ese propósito. Es necesario que juntos nos unamos para decir:
vamos a disfrutar el glorioso evangelio. Vamos a disfrutar de Cristo. Vamos a deleitarnos en Cristo. Porque esa es nuestra meta. Disfrutar a Cristo. Hermanos, hoy, aunque podemos disfrutar algo, estoy seguro que cada creyente aquí anhela disfrutar eternamente a Cristo. Anhelamos que Él venga pronto. Y algún día, lo que es sombra, tu matrimonio es solamente una sombra de lo que algún día tendremos en la eternidad. Hoy lo que es parcial se acabará y dará paso a lo perfecto. Ese apetito constante de disfrutar nuestra comunión como pareja, pero en medio de este mundo caído, con nuestros con cónyuges que son pecadores, aún no da ese clic total, constante, permanente. Pero seguimos ahí luchando, queremos disfrutar a Cristo, queremos disfrutar a Cristo. Y sabes, algún día, muy pronto, Él vendrá y consumará esa relación. Y podremos decir como el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Y nada puede arrebatarnos ese gozo eterno. Pero mientras eso llega, quiero decirte que Cristo está completo en sí mismo, pero ha decidido tomarnos como su esposa. Y el plan de Él no estará completo hasta nuestra redención final. Cristo no necesita nada más. Él está satisfecho en sí, en esa economía trinitaria. Pero ha decidido tomarnos a ti y a mí como su esposa. Y Él no terminará su obra hasta que tú llegues delante de Él y te sientes a su mesa y puedas abrazarlo como tu esposo en esa noche gloriosa de bodas con tu Señor. Pero mientras eso llega, no olvides que los conflictos en tu matrimonio están abonando para ese día glorioso. Reflejemos juntos la gloria de Dios en el Evangelio. Y porque tu matrimonio es un regalo diseñado por Dios para ti, constrúyelo sobre la base del Evangelio. Esa base de gracia. Otorga gracia, reconociendo que tú y yo éramos dignos de recibir la justa ira de Dios. Y Padre eterno, te damos gracias por darnos el privilegio de ver que tu diseño es perfecto. Y lo que querías no solamente es proveer una relación para la procreación natural, sino que lo que deseabas es proveer un cuadro de un amor de pacto. Y hoy pedimos por nuestros matrimonios. Señor, yo sé que esta semana muchos de nosotros hemos visto que nuestros matrimonios sangran, sufren. Y por naturaleza intentamos huir de eso. Pero pedimos que nos ayudes a recordar que tu evangelio es lo que debemos de reflejar. Ese evangelio de gracia, de perdón, de justicia, no retributiva, sino justicia
gratuita. Ayúdanos a otorgar de esa gracia que hemos recibido. Y que así, al recibir el regalo, al disfrutar el regalo del matrimonio, no olvidemos que tiene el propósito de anunciar ese glorioso evangelio de gracia. Y mientras lo anunciamos, ayúdanos a anhelar tu pronta venida, porque anhelamos sentarnos a esa mesa de novios, de esposos, juntos a ti, y abrazarte como nuestro esposo, perfecto, inmutable, lleno de gloria. Que lo que disfrutemos hoy, después de este tiempo, anticipe ese momento glorioso de comunión con nuestro esposo, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.